Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Hoy estamos muy felices de estar acá con Joana Cuichán, que viene desde Ecuador. Bienvenida, Joana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de tenerte acá y de poder saber realmente qué pasó en esa primera invitación que te hicieron, en esa cena de negocios a la que tú asististe. Ujú. Bueno, en sí mi primera vez cuando yo asistí aquí a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, me dijeron que prácticamente me invitaban a una cena totalmente gratis. Yo recuerdo que esa primera vez yo había ido prácticamente con mi papá a raíz de que habíamos experimentado prácticamente lo que es un problema. Mi papi había tenido lo que es un accidente de tránsito. Entonces, nosotros ya íbamos poco a poco, conociendo en sí de qué era la organización. Nos iban ahí comentando poquito a poquito que trataba de cambios de vida, que daban testimonios. Entonces, yo, para serles sincera, en un principio yo prácticamente no quería ir, pero fui prácticamente como que obligada o ese compromiso que yo tenía de ir con mi padre a esa primera cena de negocios. Pero algo realmente me impactó en esa primera reunión y fue de que nos iban presentando y nos iban hablando de un Cristo Jesús vivo. Yo en un principio realmente creí de que esta reunión era para hacer algún negocio, que por ahí vendían algo, que compraban algo, porque realmente cuando llegamos a esa primera reunión nosotros veníamos prácticamente con muchos problemas financieros como familia y con muchas cosas, ¿no? Entonces me impactó que hablaron de Dios. Y yo en sí creí que ya lo conocía, que prácticamente yo sabía de quién era y quién era él, pero realmente me hablaron más a profundidad y nos dijeron que nos pasaron prácticamente unos sobrecitos y unas hojitas donde decía que Ujú. le pidamos, que decía mis peticiones son. Yo en ese testimonio había escuchado que Dios puede restaurar hogares. Entonces fue así como yo inconscientemente lo hice y escribí ahí que restaure mi hogar. Esa fue en sí la primera vez que yo asistí ahí a la organización. De ahí más fui asistiendo frecuentemente, pero más era prácticamente por las cenas que aquí dicen que es la totalmente gratis y no es mentira. De hecho, si tienen la oportunidad de ir, vayan. Pero todo ha sido un proceso. Yo al principio prácticamente me quedé en la organización, fue por la comida, porque en realidad no entendía en sí de qué se trataba, pero me hablaban de un Dios. Claro que sí, y uno poco a poco, y cena tras cena, o desayuno o almuerzo, porque nos reunimos en el transcurso del día, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las once, pero llegamos nosotros una y otra vez y vamos entendiendo de qué se trata Uh eso, -huh. ¿cierto? Esa persona que te invitó, entonces fue tu papá, Sí. ¿sí? En ese momento. ¿Él quería solamente que tú lo acompañaras o también estaba buscando algo con invitarte a ti a esa cena? En un principio prácticamente mi papá nos invitó porque también, o sea, era como que algo nuevo, entonces era como que vamos, acompáñame. Vamos todos juntos. Ajá, exacto, pero después de un tiempo dejé de ir y prácticamente a mí lo que realmente me iba impactando en sí era el cambio que mi papá iba teniendo. Yo fui viendo, o sea, que mi papá prácticamente de ser ese hombre lleno de orgullo, altanero, yo fui viendo que poco a poco se iba haciendo como que un poquito más amoroso. Pero obviamente yo arrastrando tantas cosas de que prácticamente que yo había vivido en mi familia, como es el maltrato familiar por parte de mi papá, que fue un maltrato psicológico hacia mi mamá prácticamente. Yo en mi corazón tenía mucho recelo con él, mucho odio, rencor, resentimiento con él. Entonces era como que de lejitos y poco a poco yo iba viendo que mi papi llegaba a la casa prácticamente a querer darnos un abrazo, a ser más cariñoso. Y en un principio fue como que, ¿por qué hace todo eso si después de todo lo que nos había hecho, ese maltrato que nos había dado prácticamente en casa, que, o sea, estábamos ya viendo que es ese cambio, o sea, en sí. Después fui entendiendo y comprendiendo que mi papá poco a poco ya iba abriendo las puertas de su corazón y dándole paso a que Dios sobre en él. De alguna manera yo fui viendo eso y es la razón por la que poco a poco yo me fui
ya un poquito más Convenciendo. convenciendo en sí de qué era esto. Ajá. Ujú. Bueno, muchas personas que llegamos a estas cenas vemos los cambios en otras personas y muy seguramente aceptamos esa invitación. Por eso nos encanta compartir estas historias de cambio de vida. Pero es muy importante que tú nos cuentes cuándo fue Jesucristo real en la tuya, Ujú. ¿cierto? Porque ya estamos escuchando un poquito de la historia de tu papá y del cambio que impactó tu vida para que tú pudieras empezar a decir, bueno, si lo hizo con él, también conmigo. Ujú. Pero esa situación que tú dices es indudable que Jesucristo existe porque hizo esto en mi vida. ¿Qué es lo primero que llega a tu cabeza? Bueno, lo primero que llega es de que prácticamente el hecho de que nos regaló prácticamente un perdón verdadero de en sí en familiar. ¿Por qué? Porque mi padre prácticamente nos había venido ya pidiendo perdón desde hace mucho tiempo, pero realmente cuando impactó fue cuando yo ya empecé a tener una relación con mi padre, cuando ya empecé a conversar con él, a entender prácticamente de dónde venía mi papá. Y es ahí que yo prácticamente comprendí que uno como hijo no tenemos el derecho de juzgar a nuestros padres, porque si mi padre no tuvo amor, ¿qué amor nos iba a dar a nosotros como hijos? Entonces, ahí fue donde yo pude perdonarlo de verdad. Y de hecho también, así, tal cual estamos en este momento mirándonos a los ojos, yo le pude decir, papi, perdóneme, porque yo también en algún punto de la vida decía su muerte. Tanto era mi sufrimiento que yo llegué hasta pensar de que ojalá ya no viniera a la casa, porque era un maltrato horrible el que nos daba en casa prácticamente, porque ya los problemas ya no solo se iban contra mi mamá, sino que ya se iba también contra nosotros. Algo tan doloroso que llegó a decirnos que somos prácticamente unos estorbos. Entonces, realmente eso ha marcado mi corazón, pero realmente cuando yo recibí a Dios dentro de mi corazón, fue cuando realmente yo venía con muchos vacíos, totalmente roto mi corazón, y Dios me regaló algo tan bonito que fue tener paz y estar ya tranquila con mi corazón, haberme liberado de todas esas cargas que yo prácticamente venía arrastrando y traía. Sí, es impresionante cómo en estas cenas entramos de una manera, pero salimos completamente transformados. Solamente en la primera cena, esto es lo que nosotros, la mayoría de las personas, en un alto porcentaje, sentimos una paz y una Ujú. tranquilidad que muchas personas de verdad añoran. ¿Cuántas personas llegan acá que no han podido dormir, que no tienen paz, que tienen ansiedad, depresión, que están sumidas en el alcoholismo, que tienen sus familias rotas? Por eso hacemos nosotros todo esto, por eso vienes tú desde Ecuador hasta Colombia. ¿Cuál es el primer objetivo de visitar nuestro país? Servirle a Dios prácticamente, entregarlo todo y de corazón, o sea, hacerlo de que prácticamente, como yo les contaba hace un momento aquí, no estaba en mis planes prácticamente yo venir acá, pero a veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere y tiene preparado para nosotros. Dios prácticamente me ha ido hablando de una manera increíble desde el primer momento que yo pisé el aeropuerto, prácticamente desde que me subí al avión, me ha ido, o sea, prácticamente hablando a mi corazón y sanando cosas prácticamente que uno parece que ya los ha sanado, pero a veces es mentira. Hay cosas que dentro de nuestro corazón todavía guarda y sinceramente Dios me ha ido lavando. Muchas de las veces creemos que venimos a dar, pero en sí también venimos a recibir. Y es algo tan bonito también que Dios a través de mi testimonio me ha permitido hablar a más personas, llegar a más personas que se identifican prácticamente con lo que yo viví, porque muchas de las veces creemos que esas cosas solo nos pasan a nosotros y que no es normal, ¿no? Pero hoy en día entiendo que es tan común vivir un maltrato prácticamente psicológico dentro de casa, ir creciendo con tantos vacíos, tantos traumas que muchas de las veces por ello llegamos a dañar a otras personas. Y es ahí donde uno verdaderamente empieza a entender uno como joven. Realmente en mi caso es el llegar a entender y comprender que tenemos identidad y es que somos hijos de Dios. Muchas de las veces el hecho de querer, o sea, prácticamente eh, tener migajas de amor, ¿no? De otras Ujú. personas realmente me ha llevado a no quererme, a tener un bajo autoestima, pero ya teniendo a Dios en mi corazón entiendo que
Dios tiene grandes cosas preparadas para mí. Entonces, más aún para ustedes también como hijos de Dios que somos. Por eso los queremos invitar a todos ustedes para que nos acompañen en cada una de estas reuniones. En estas reuniones conocemos a ese protagonista principal, que es Jesucristo. Pero usted es nuestro invitado principal para poder compartir lo que nosotras hemos podido vivir, esa historia de cambio de vida, ese antes de haber llegado aquí a una cena de negocios, haber conocido a Jesucristo y nuestra vida haber cambiado de una manera impresionantemente grande. Nosotros aquí en estas reuniones repetimos unas palabras que cambiaron nuestra vida para siempre. Y esas palabras es una invitación a que Jesucristo entre en nuestro corazón y haga de nosotros lo que le plazca. Por eso hoy Joana nos va a dirigir a esas palabras y las vamos a repetir a viva voz. Los invito para que lo hagan de todo corazón y los esperamos también en las reuniones adelante. Bueno, si les invitan a una cena de negocios, vayan. De hecho, muchas de las veces, sí es la estrategia que realmente a mí me ha llamado, y también, como se dice, nada es casualidad. De hecho, todo tiene un propósito. En este momento, yo les pido que pongan prácticamente todo su corazón y que le entreguen a Dios todas las cargas que ustedes tengan, y que prácticamente, más allá de una sanación física, también que tengamos una sanación espiritual y que vayamos avanzando. Créanme que Dios les va a entregar dones y talentos como actualmente ha venido haciendo conmigo, y es ya que Dios nos quiere ya en un escalón mucho más alto para poder ser parte ya más allá de la obra que Dios está teniendo con nosotros. Entonces, yo quisiera regalarles las palabras la oración prácticamente que un día a mí me regalaron y que han marcado un antes y un después en mi vida. Y quisiera que la repitan conmigo, pero como les decía anteriormente, háganlo de corazón. Esta oración dice así: Padre Padre Celestial, te quiero pedir que seas tú tomando el control de mi vida. Hoy te acepto y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mi familia, mis finanzas, mi sanación física y espiritual. Todo te lo entrego en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Joana. En la descripción que ustedes van a encontrar en la parte inferior de este programa, hay direcciones de restaurantes y hoteles donde nos reunimos aquí en Colombia. Los queremos invitar, y allá los vamos a esperar con todo el amor. Todo lo que hicieron con nosotros cuando nos invitaron por primera vez, queremos hacerlo con ustedes para que nuestra vida pueda ser cambiada. Queremos ver esa transformación en la suya, así que búsquennos, contáctenos, lleguen allá y serán invitados. Podrán también deleitarse con lo que nosotros nos deleitamos, que es con Jesucristo en nuestra vida. Hasta pronto.